very small federal grant for the Foster Grandparent Senior Companionship Program. It's only $1.25 million, but we actually had to sue to get that released to us. So what we're seeking is authority not to have to execute formal contract amendments through the state's contracting process, but so long as the funding is maintained within the budget allocations, to be able to write fiscal letters to regional centers. Los fondos de Medicaid son nuestro principal, pero también recibimos 58 millones de dólares en fondos federales de inicio temprano, y parece que se están moviendo dentro de la administración federal. Ya sabes, en un momento no estaba claro si lo íbamos a recibir en absoluto. Y tenemos una subvención federal muy pequeña para el programa de compañerismo para personas mayores de abuelos adoptivos. Es solo $1,250,000, pero en realidad tuvimos que demandar para que eso nos fuera entregado. Los consejos de los centros regionales, y hablaré de eso quizás en otro minuto. Y hay un par de cosas que son lo que tenemos. Services within a regional center's geographic catchment area, you have to have a physical office location there. Of course, that makes sense if you're providing residential services or a day program. Va a proporcionar servicios dentro del área geográfica de captación de nuestro centro regional. Tienes que tener una ubicación física de oficina allí. Por supuesto, eso puede estar yendo. And the last one is what's referred to as courtesy vendorization. This is essentially that when Judy approves somebody to do business, and then I want her to do business at my regional center, that person to do business at my regional center too, I shouldn't have to put that person through another vendorization process or wait for paperwork to be transferred. If you're approved to do business, you should be able to do business. So those are the basic outlines of the actual language. Of course, I said, and the agenda notes as its first question, there's a volume of stakeholder input. El negocio viaja a los hogares de las personas para proporcionar ese servicio. Y el último es lo que se conoce como cortesía de proveedor. Esto es esencialmente que cuando Judy aprobó a alguien para hacer negocios, y luego quiero que haga negocios en mi centro regional, que esa persona también haga negocios en mi centro regional, no debería tener que someter a esa persona a otro proceso de provisión o esperar a que se transfiera el papeleo. Si está aprobado para hacer negocios, debería poder hacer negocios. Así que esos son los contornos básicos del lenguaje real. So if I can tick through really quickly just in reaction in response to the first question, appreciate State Council's support. One of the things that we're proposing to do, not all regional centers actually have what's called a Consumer Advisory Committee. So we're proposing that instead of that Capacidad con expectativas claras de rendimiento junto con los beneficios del proveedor de los que hablé. Así que, si puedo repasar muy rápidamente solo en reacción en respuesta a la primera pregunta, agradezco el apoyo del Consejo Estatal. Una de las cosas que proponemos hacer, no todos los centros regionales tienen lo que se llama un comité asesor de consumidores. Así que estamos... So right off the bat, we're proposing that 20% of the board be people with a disability themselves. Grande. Así que de inmediato estamos proponiendo que el 20% de la Junta sean personas con una discapacidad propia. There's a current requirement that half of the board be reflective of people with disabilities or their family members, including a quarter of them being individuals receiving themselves services. Our intent in that was not necessarily to dilute the voice of individuals and families in the governing board. I think primary focus for the administration and primary importance is that members of the governing board complete the initial training across a number of competencies that we've suggested be covered, and also have annual refresher training on those. The problems that we see with boards involve their operation of meetings under parliamentary process. We've had some problems with open meeting notices not being correct. The operation of boards themselves have not always been efficient because
people don't understand the rules and the vote taking. There's a distinction between what must be covered in open Para session diluir la voz de versus closed individuos y session, familias en la and Junta de the Gobierno, smattering of the creo que things el enfoque that principal para la administración y la be importancia aware of principal in es que addition los to the miembros de la demographics Junta of de the country Gobierno and completen la things like capacitación that. inicial en So una it's serie de more important for competencias us que to be hemos sugerido que se comfortable with cubran, determine is that the y también composition tener of the una board capacitación de actualización anual sobre necessary to ellos. properly operate. Los problemas que vemos con las juntas implican su funcionamiento de las reuniones bajo el proceso parlamentario. Hemos tenido algunos problemas con los avisos de reuniones abiertas que no son correctos. El funcionamiento de las propias juntas no siempre ha sido eficiente porque la gente no entiende las reglas y la votación. Contracts under 250,000 have been exempt from approval of the board itself. That in part allows the small business to proceed without the board needing to take a vote on that. Not all boards meet 12 months a year, for example, so that can cause some delays. We think it's time to both update that threshold to 350,000 and also index it every 5 years by another $50,000 in recognition that that's not a lot of money. And there are some contracts, for example, vendor authorizations for services that are also exempt. But we think that this is a reasonable thing, recognizing the history, but also allowing the board the Bajo time not to have to 250,000 get han involved sido in every exentos de la detail, aprobación de la but Junta en still sí. maintain their Am, oversight. Eso en parte permite a la pequeña We're also empresa recommending proceder that, sin que la Junta necesite boards votar all sobre have eso. access to independent, No todas las juntas se reúnen 12 meses al año, por ejemplo, por lo que eso puede causar algunos retrasos. Creemos que es hora de actualizar ese umbral a $350,000 y también indexarlo cada 5 años en otros $50,000 en reconocimiento a que no es mucho dinero. Y hay algunos contratos, por ejemplo autorizaciones de proveedores para servicios que también están exentos. Pero creemos que esto es algo razonable reconociendo la historia. And that legal counsel is then, for example, writing the contract for that executive director, even while they work for them. We think the board is best served by independent counsel that's not employed by the regional center board. We put in language and we understand Y ese asesor legal luego, por ejemplo, está redactando el contrato para ese director ejecutivo, incluso mientras trabajan para ellos. Creemos que la Junta está mejor servida por un asesor independiente que no está empleado por la Junta del Centro Regional. Oramos. We have language there that I think was a start at that, but it's been indicated that can be approved and we're amenable to that. Y las juntas. Tenemos un lenguaje allí que creo que fue un comienzo, pero se ha indicado que eso puede ser aprobado y estamos de acuerdo con eso. Around the topics that a regional center executive director should be annually evaluated on by the board. We've seen some examples where board members have provided evaluations to an ED that aren't particularly tied necessarily to the performance of the executive director in some cases, but also in some cases have been more inspecific so as to be unhelpful. For example, saying things like you need more leadership training, but not explaining what that is or what the training would be, what specific topics the board would be prepared to support the ED with. Ciudad sobre los temas que el director ejecutivo de un centro regional debe ser evaluado anualmente por la Junta. Hemos visto algunos ejemplos en los que los miembros de la Junta han proporcionado evaluaciones a un ED que no están particularmente atados necesariamente al desempeño del director ejecutivo en algunos casos, pero también en algunos casos han sido más inespecíficos, por lo que son inútiles. Por ejemplo, decir cosas como necesitas más capacitación en liderazgo, pero no explicar qué es eso o cuál sería la capacitación, qué temas específicos o la Junta estaría preparada para apoyar a ese ED. Some question has been raised as to the appropriate number of board members. Our proposal was 10 to 15. We found that larger boards tend not to operate as efficiently as they can, but we also know that 10 sometimes can raise a question about the viability of achieving a quorum at any particular meeting. Disability Voices United
is suggested 15 to 18. The difference between our 15 top and their 18 top is not a surmountable obstacle. Ya sabes, en alguna pregunta se ha planteado en cuanto al número apropiado de miembros de la Junta. Nuestra propuesta fue de 10 a 15. Descubrimos que las juntas directivas más grandes tienden a no funcionar tan eficientemente como pueden, pero también sabemos que 10 a veces pueden plantear una pregunta sobre la viabilidad de lograr un quórum en cualquier reunión en particular. Disability Voices United sugirió de 15 a 18. La diferencia entre nuestros 15 mejores y sus 18 mejores no es un obstáculo insuperable. The administration is less important than the competencies possessed by the board. And open to additional language either about topics or the format or content of training provided to board meetings as well. En relación a si las personas han vivido la experiencia o no, en lugar de la composición de la Junta, a la administración es menos importante que las competencias que posee la Junta, y abierto al lenguaje adicional, ya sea sobre temas o el formato o contenido de la capacitación proporcionada a las reuniones de la Junta también. But I think it's a recognition of its significance and importance, particularly in a time where we've seen budgets exploding, caseloads exploding, provider capacity needing to grow, federal questions about program integrity, and so forth. So we feel pretty strongly this should be in the budget process for the reasons I've articulated, and those as well. And again, as I said in my opening, que se genera más común que la mayoría. Pero creo que es un reconocimiento de su importancia y significado. Particularmente en un momento en que hemos visto los presupuestos explotar, las cargas de casos explotar, la capacidad de los proveedores que necesita crecer, las preguntas federales sobre la integridad del programa y así sucesivamente. Así que creemos firmemente que esto debería estar en el proceso presupuestario, por las razones que he articulado y esas también. Given the ever-increasing complexity of these times, we have to level up our system, no question. We'll need more and stronger professional expertise at regional centers to make that happen, and we appreciate the department for emphasizing that in this proposal. But what regional center boards are best positioned to do goes back to their founding principles, that no one with a disability should be left out or left unseen in their community. And that the more we listen to disabled people, the more we'll know how to truly make California a place where everyone... Dada la creciente complejidad de estos tiempos, tenemos que mejorar nuestro sistema, sin duda. Necesitaremos más y una mayor experiencia profesional en los centros regionales para que eso suceda, y apreciamos que el departamento haya enfatizado eso en esta propuesta. Pero lo que mejor pueden hacer las juntas de los centros regionales se remonta a sus principios fundacionales, que nadie con una discapacidad debe ser excluido o dejado de lado en su comunidad. It means not just including, but centering the voices of those served by regional centers. You can't do that without a critical mass of self-advocates on your board. But frankly, it's not that hard to meet a certain percentage or quota. What's harder is ensuring that board members with IDD have the support they need to meaningfully understand all the materials and issues before them, so that they can be full participants, not feel-good tokens. That's the real work. It takes dedicated intention. Significa no solo incluir, sino centrar las voces de los que son atendidos por los centros regionales. No puedes hacer eso sin una masa crítica de autodefensas en tu junta. Pero francamente, no es tan difícil cumplir con un cierto porcentaje o cuota. Lo que es más difícil es asegurar que los miembros de la junta con IDD tengan el apoyo que necesitan para comprender significativamente todos los materiales y problemas que se les presentan para que puedan ser participantes completos, no tokens que hagan sentir bien. Ese es el trabajo real. Around language access, translating IPPs,
cultural competency, and especially generic services, is more critical than ever. Boards must be dialed Alrededor del acceso and lingüístico. regional centers Traducir must be las held claves de accountable propiedad intelectual, for this la vital competencia cultural y harm-reducing especialmente los servicios genéricos es más crítico que nunca. Regional Center performance measures. We support the department's proposal to consolidate what are now various scattered measures into one place so that expectations can be focused and clear. However, our system has had performance measures for regional centers for years. How will this version be any different? To achieve the kind of progress that Director Cervenka mentioned, to achieve outcomes for people, regional center performance measures have to be more than aspirations written on paper. The sticks and the carrots that come along with them have to be real. It will also take hands-on direction, capacity building, and support Medidas de for regional rendimiento. centers, all of which Apoyamos la overlap propuesta del activities. departamento de consolidar lo que ahora son varias medidas dispersas en un solo lugar, para que las expectativas puedan ser claras y enfocadas. Sin embargo, nuestro sistema ha tenido medidas de rendimiento para centros regionales durante años. ¿En qué se diferenciará esta versión? Para lograr el tipo de progreso que mencionó el director Cervenka, para lograr resultados para la gente. Las medidas de rendimiento de los centros regionales tienen que ser más que aspiraciones escritas en papel. Los palos y las zanahorias que vienen con ellos tienen que ser reales. También se necesitará una DIRE. With many provisions not directly related to the budget. So that alone should give this subcommittee pause. But I want to focus on the most concerning parts for our organization. So the proposal removes the long-standing requirement that regional center boards include at least 50% of people served and their family members. That is not a technical change. It is a fundamental shift away from ensuring that the most affected by the system have a strong voice in how it is governed. We appreciate the requirement that 2 members of the Consumer Advisory Committee sit on the board, but that is not enough representation. 20% is not enough. Proceso con muchas provisiones no directamente relacionadas con el presupuesto. Así que eso solo debería dar una pausa a este subcomité. Pero quiero centrarme en las partes más preocupantes para nuestra organización. Así que la propuesta elimina el requisito de larga data de que las juntas de los centros regionales incluyan al menos el 50% de las personas atendidas y sus familiares. Eso no es un cambio técnico. Es un cambio fundamental para asegurar que los más afectados por el sistema tengan una voz fuerte en cómo se gobierna. Agradecemos el requisito de que 2 miembros del Comité Asesor de Consumidores formen parte de la Junta, pero esa no es una representación suficiente. 20%. Diversity by disability. Somebody with 2 years of legal experience. Somebody with 2 years of management experience, including managing subordinate supervisors. You need to have somebody with 1 year of governance experience, not at a regional center. You need to have somebody with 2 years of professional financial experience. You need to have somebody with 1 year of policy advocacy or 3 years of IDD program administration, noting aside from lived experience, which our organization found to be problematic. And then obviously you have 2 members of the Consumer Advisory Committee. If you have a board of 10 people, even if you have a board of 15 people, Diversidad it por is going to be discapacidad. impossible for regional Alguien con centers 2 años de experiencia legal. We are not Alguien con questioning 2 años whether de experiencia en diversity is gestión, valid incluida la or gestión de beneficial. supervisores subordinados. You're gonna have to Necesitas have tener a alguien con un año de experiencia en gobernanza, no en un centro regional. Regional centers oversee Necesitas tener a alguien con 2 años de experiencia financiera profesional. Necesitas tener a alguien con 1 año de defensa de políticas o 3 años de administración de programas de IDD, dejando de lado la experiencia vivida, que nuestra organización consideró problemática. Y luego, obviamente, tienes 2 miembros del Comité Asesor del Consumidor. Si tienes una junta de 10 personas, that is needed to govern effectively. More importantly, we need boards that are deeply connected to the IDD community, grounded in equity, inclusion, and transparency. Boards that are accountable to the community they serve and that ask thoughtful questions and provide real oversight, not simply boards that rubber stamp decisions. And to do that, board members must feel safe.
No one should fear losing services for themselves or their family members because they speak up as a board member. We recommend adding strong grievance procedures and anti-retaliation protections, including oversight of any service reductions affecting board members or their families. Ojos que se necesita para gobernar eficazmente. Más importante aún, necesitamos juntas que estén profundamente conectadas con la comunidad IDG, basadas en la equidad, la inclusión y la transparencia. Juntas que sean responsables ante la comunidad a la que sirven y que hagan preguntas reflexivas y proporcionen una supervisión real, no simplemente juntas que aprueban decisiones automáticamente. Se está quemando Y la para hacer pared de eso, abajo. los miembros de la Junta deben sentirse seguros. Nadie debe temer perder servicios para ellos o sus familiares porque hablan como miembro de la Junta. Recomendamos agregar fuertes procedimientos de quejas y protecciones contra represalias, incluida la supervisión de cualquier reducción de servicios que afecte a The system, as Director Travanka highlighted, is at an inflection point where regional centers have become major corporations, but they are still rooted in the principles of community-driven organizations, and they must be informed and led by the perspectives of the people we support and their families. The system is rapidly growing, and the capacity of providers must grow to support it too. But the regional centers play a major role in quality assurance activities, so the two need to be balanced. We recommend, rather than advancing the proposed language related to the elimination of requirements related to physical sites and courtesy vendorization, that we take a step back and that by 2028 instead, we provide the administration with the marching orders to streamline the vendorization process. Deben ser informados y guiados por las perspectivas de las personas a las que apoyamos y sus familias. El sistema está creciendo rápidamente y la capacidad de los proveedores también debe crecer para apoyarlo. Pero los centros regionales juegan un papel importante en las actividades de garantía de calidad, por lo que los dos deben estar equilibrados. Quality assurance becomes much more difficult to measure and to retain. Second, we support the fiscal allocation letter authority, and as Director Travanka noted, it allows for more dynamic and real-time allocations to meet community needs. Today, we see sometimes regional centers bumping up against their contract authority and running into a situation where they may not be able to cut checks until they get that next contract allocation, which is a lengthy process. So we believe this will address that. Next, we support the inflationary adjustment and clarifications to the board contract review. The level was set at La credibilidad y la seguridad se vuelven mucho más difíciles de medir y retener. En segundo lugar, apoyamos la autoridad de la Carta de Asignación Fiscal y, como señaló el director Chervenka, permite asignaciones más dinámicas y en tiempo real para satisfacer las necesidades de la comunidad. Hoy vemos que a veces los centros regionales chocan contra su autoridad contractual y se encuentran en una situación en la que es posible que no puedan emitir cheques hasta que obtengan la siguiente asignación contractual, que es un proceso largo. Así que creemos que esto abordará eso. A continuación, apoyamos el ajuste inflacionario y las aclaraciones a la revisión de contratos de la Junta. Oversight of very large organizations, as my fellow panelists have noted. We believe that it is essential that we don't lose the lived experience of individuals served and their families on the boards. We believe that all of that should be retained at current levels, but we must support them to carry out their prescribed functions with adequate training, support, and increasingly, as Director Travanka noted, legal consultation. But the legal consultation needs to be a funded mandate for regional centers. Y sus propias políticas. También brindan supervisión de organizaciones muy grandes, como han señalado mis compañeros de panel. Creemos que es esencial que no perdamos la experiencia vivida de las personas atendidas y sus familias en las juntas.
Sí creemos que todo eso debe mantenerse en los niveles actuales, pero debemos apoyarlos para que lleven a cabo sus funciones prescritas con capacitación adecuada, apoyo y cada vez más, como señaló la directora Trivan, asesoramiento legal. Pero la consulta legal debe ser un mandato financiado para regional. Because that model allows for synthesizing and applying information, which in turn results in greater retention. And so our proposal would be for board members to complete the training within the first year of their service. As Ms. Mark El tiempo es mucho más efectivo que una gran cantidad de capacitación inicial, así que, porque ese modelo permite sintetizar y aplicar información, lo que a su vez resulta en una mayor retención. Y así nuestra propuesta sería que los miembros de la Junta completen la capacitación dentro del primer año de su servicio. And one way that they do that is through their board development or board nominating committees. We believe that regional center board members should go through these board development or board nominating committees because it helps with compliance and ensuring that you have a well-balanced board. And we view the role of the provider advisory member on the board differently, given the statutory limitations on their participation. Specifically, they can't act as officers, and they, of course, can't vote on certain things. And then, in conclusion, the ultimate question to be asked is how... Y una forma en que lo hacen es a través de sus comités de desarrollo de la Junta o denominación de la Junta. Creemos que los miembros de la Junta del Centro Regional deben pasar por estos comités de desarrollo de la Junta o denominación de la Junta porque ayuda con el cumplimiento y asegura que tenga una Junta bien equilibrada. Y vemos el papel del miembro asesor del proveedor en la Junta de manera diferente, dadas las limitaciones legales en su participación. Específicamente, no pueden actuar como funcionarios y, por supuesto, no pueden votar sobre ciertos temas. Y luego, en conclusión, el Department of Finance. Omar Sanchez, Department of Finance. Nothing further to add. Questions or comments from committee members? Okay, you will once I'm done. So, number one, this is a good problem to have. The entonces, difference between número 1, este es un buen problema que big tener. institution in the community can make a world of a difference based upon the quality of your board. And so we Haciendo en have la to take this comunidad seriously. puede hacer que el mundo sea diferente en función de la calidad de su junta. The more various experiences that a board has, the better the quality, because you Más never experiencias know variadas que tiene una junta. what an organization is going to face. And you want someone to at least know where to look, whether they're legal issues, fiscal issues, governing issues. It's horrible to have a board Una that organización va a doesn't know enfrentar how to y run a quieres que meeting. alguien al menos sepa dónde buscar, It is ya a sean way- problemas a way legales, for problemas everybody to fiscales, problemas de gobierno. That doesn't mean it can't be learned either.